Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me da gusto saludarlos. Pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre la cuestión de qué es el sistema internacional y cómo se va relacionando de manera sistémica para llevarnos a las diferentes perspectivas que se denominan como teorías. Pero bueno, es importante siempre tener en cuenta la idea, perdón, se me olvidaron mis lentes, la idea de qué es un sistema. Uno de los grandes problemas en diferentes disciplinas es que antes de conocer el elemento a fondo, siempre se enfocan en analizar como la segunda parte, vamos, como si hicieran una suposición. Y cuando hablamos de sistema político, sistema internacional, tenemos que evocar la figura de Blaise Pascal. Y dice así: creo que es imposible conocer las partes sin conocer el todo. Es como conocer el todo sin conocer específicamente las partes. Bueno, muchos saben que Blaise Pascal era ingeniero, pero tuvo aportaciones muy importantes no solo en la ingeniería, sino en otras disciplinas. Entonces, bien, si entendemos que el sistema es un conjunto de elementos que dan vida a otro mayor, o sea, parten de lo macro o de lo micro para ir a lo macro. Hasta ahí de repente empecemos a entender el por qué siempre hay en el ámbito internacional, cuando pasa un problema en un determinado país, tiene una repercusión quizás en otro lugar que no tenía esa relación. Y es que cuando hablamos de un sistema internacional, hablamos de una interacción de países, ¿no? Imagínense que el sistema internacional es como si fuera el motor de un carro, algo así. Cuando de repente estamos dentro de, analizamos y vemos el carro nada más, ahí los que saben más de mecánica pueden a lo mejor entender con mayor elocuencia el ejemplo, pero es que cuando tenemos el motor de un carro y lo abren, el mecánico inmediatamente te dice: no, bueno, es que el sistema de esta parte de poleas se acaba de descomponer. Entonces, si no funciona, pues obviamente el motor no va a arrancar, ¿no? O no es parte del sistema de engranajes, y pues entonces es lo mismo. Ok, el sistema internacional es ese gran motor. Cada uno de los países equivale a un subsistema. Ya vamos dándonos cuenta de lo que pasa ahí, ¿no? Un pequeño subsistema que le da vida a algo más fuerte, a algo mayor. Pero cuando de repente se habla entonces de un sistema, hablamos de interacción. Disculpen, no traigo bueno, tengo mi pintarrón, pero pues bueno, aquí estoy haciendo mis notas. Interacción. Y bueno, siempre les digo a mis alumnos que la sociedad no es la población. Fíjense que casi el 70% de las personas piensan que la sociedad es la población o el conjunto de personas, cuando en realidad la sociedad es ese conjunto de lazos invisibles, esas interacciones que no se ven. El lenguaje, la cultura, vamos, eso que crea una interacción. Pero si entonces el sistema internacional como conjunto de países, como conjunto de esos engranajes para que le den bien o para que lleven a un fin al sistema mundo, tiene esas interacciones, pues bueno, esas interacciones invisibles son la economía,
la política, la cultura. Ese tipo de elementos permiten que tengamos una relación intrínseca con el otro. Es tal cual, por ejemplo, la relación que tenemos entre México y Estados Unidos. Y desde la frontera les podemos decir que la relación entre Tijuana y San Diego es una interacción compleja que obedece a un proceso histórico. Pero bueno, esa interacción es invisible. La mayoría de las personas que no viven acá en la frontera solo tienen el dato donde dicen que Tijuana es la frontera más transitada del mundo. Sin embargo, hay un tránsito de personas que viven en Tijuana y trabajan en los Estados Unidos y van de manera diaria. Yo lo observo como una especie de centro y periferia, donde el centro se encuentra en San Diego, la periferia se encuentra en Tijuana y tiene todas las características. De verdad es que tiene todas las características. Los que, por ejemplo, venimos de la Ciudad de México, nos damos cuenta que a las 6, 7 de la mañana, cuando es hora pico del metro, la gente está abarrotando todo el metro. No puedes entrar, tienes que dejar pasar algunos vagones para de repente ingresar, ¿no? Y eso entras bien apretado. Bueno, cuando pasas en la mañana a San Diego, te das cuenta que ellos tienen un metro que se llama el trolley de San Diego. Este trolley en las mañanas está repleto de mexicanos que van a trabajar a San Diego. O bueno, mexicoamericanos porque la mayoría tiene su residencia o son ciudadanos norteamericanos. Pero a fin de cuentas viven en Tijuana, piensan como mexicanos, actúan como mexicanos y pues viven en Tijuana, ¿no? Ok. Esa interacción crea son parte de esos lazos invisibles, socioculturales y económicos, que le dan vida a no entiendes a San Diego sin Tijuana y no entiendes a Tijuana sin San Diego. Ahora bien, a nivel global, esas interacciones que se dan entre país nos lleva a entender entonces una especie de sociedad internacional, como si entendiéramos esas grandes o pequeñas interacciones entre unos y otros que se hacen muy visibles principalmente en las fronteras. Ok, yo siempre he pensado que cuando hablamos de estados tenemos que entenderlo como un individuo. Vamos, el estado desde la perspectiva hobbesiana, ese leviatán, esa persona o ese estado que se tiene que hacer cargo de sus ciudadanos o de sus adentros. Cuando vemos la figura de Leviatán, observamos este gran dibujo de Leviatán, podemos analizar que en verdad el Estado puede ser catalogado como un individuo, no como un monstruo, o un individuo que también tiene problemas psicológicos, ¿no? Podemos hablar de una paranoia, o podemos hablar de que un sistema, un cuerpo, no funciona si no se entienden las otras partes. Si entendemos al Estado como un individuo, entonces vamos a ver de qué está formado el individuo. Nosotros somos un conjunto de subsistemas. Tenemos sistema nervioso central, tenemos sistema óseo. Imagínense ustedes si de repente nosotros nos vemos como un sistema, como un individuo sin sistema óseo. ¿Qué seríamos? Como yo creo que una masa gelatinosa, inmovible, que se arrastraría por los suelos, ¿no? Y si no tuviéramos sistema nervioso, quizás seríamos unos sociópatas, un estado sociópata. Un estado que, bueno, muchos actúan de esa forma, pero ya son otras contradicciones, ¿no? Un estado que actúa a otro sin tener remordimiento de hacerlo. Un estado que asesina
a miembros de otro estado o de su mismo estado sin tener ningún remordimiento. Sería como si no tuviéramos el sistema nervioso, ¿no? Que más o menos rige nuestras emociones. Entonces, bien, ya tenemos 3 elementos importantes: el sistema internacional, la interacción, y esa interacción que nos lleva a repensar una sociedad internacional, teniendo como premisa la primera parte de lo que es el etos social, para llevarnos a lo que es el Estado. El Estado desde la perspectiva hobbesiana. Ok, entonces cuando tenemos al Estado o conjunto de estados, tenemos que entender que cada uno de estos estados tienen diferentes ambiciones, que cada uno de los estados obedecen a intereses. Y sería ingenuo pensar que los estados no tienen intereses. Volvemos a la primicia del estado como individuo. Todos nosotros tenemos interés de algo. Todos tenemos sueños de algo. Hay muchos que tienen sueños muy grandes y es loable, ¿no? Hay quien quiere tener su sueño en la vida es tener un Lamborghini, no le importa qué va a hacer, pero él quiere tener su Lamborghini. Hay otras personas que quieren cultivarse en la cuestión académica y hacen todo lo posible. Estudian una licenciatura, después una maestría, después un doctorado, luego un postdoctorado, luego empiezan a escribir papers un poco antes y quieren entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, es uno de los sueños. Hay quien solamente, pues, quiere vivir y tener un buen trabajo y ya. O hay quien de repente quiere volverse como Carlos Slim, que es mucho la tendencia de los programas que nos manda la televisión, que todavía tiene una vigencia interesante. Bueno, cada uno tiene intereses diferentes. Y si de repente analizamos a ese individuo que tiene intereses, y por ejemplo, en cada una de las casas tenemos intereses individuales, a pesar de que nuestra familia es la primera institución. Nuestros intereses no son los mismos que nuestros padres, ni que nuestros hermanos, ni que nuestros abuelos, ni que nuestros tíos. Entonces, ahí podemos empezar a ver la figura de un Estado que tiene intereses muy propios. Cuando llegamos a este punto de los intereses, es donde empezamos a acudir con 2 perspectivas. Empezamos a entender o tenemos que interpretar gran parte de la filosofía respecto a la bondad del hombre o la maldad del hombre. Empezamos a abrir un panorama diferente. Y es que ahí existen dos paradigmas bien interesantes cuando empezamos a partir de la Grecia, de la filosofía griega, y tenemos 2 parteaguas, quizás 3, pero me gustaría enfocarme en 2 en específico, que es Platón y Aristóteles. Ambos grandes filósofos, y ustedes han escuchado hablar del amor platónico. Entonces, el amor platónico se fundamenta más en características meramente no utópicas. Bueno, hay quien las llama utópicas. A mí me gustaría llamarlas románticas, ¿no? Entonces, hay una correlación bien interesante cuando hablamos ya de teorías de las relaciones internacionales, ¿no? Platón, que habla sobre cooperación, sobre la idea de que los individuos deberían de cooperar entre sí. Y bueno, habla sobre
por ejemplo, pone el ejemplo de la forma de gobierno, ¿no? Y en su gran libro que es La República, donde hace un análisis desde las perspectivas o desde las formas que cada uno de los individuos tendría que tener dentro de la polis, ¿no? Y tenemos la otra perspectiva, que es la de Aristóteles. Aristóteles, que fue su alumno, fue alumno de Platón, estudió en la escuela de Platón, tenía una perspectiva un tanto diferente. Mientras para Platón existía dentro de la idea de cooperación, de la forma romántica, para Aristóteles había algo distinto. Había fenómenos que no correspondían a la realidad de la amistad constante, ¿no? Tanto así que en el libro de la política de Aristóteles tiene una parte donde dice que los individuos nacen naturalmente libres y naturalmente esclavos. Y ojo, en eso se fundamenta uno de los pensamientos más racistas, podríamos llamarlo, de Estados Unidos en la época de las plantaciones, ¿no? Y no solo permeó en Estados Unidos en la época de las plantaciones, sino también fue uno de los argumentos que utilizó Guinness de Sepúlveda después de la conquista, del descubrimiento de América, donde, bueno, se veía si el indígena tenía alma o no, o qué era, ¿no? Si eran naturalmente esclavos por el hecho de haber nacido indígenas y los otros eran naturalmente libres por el hecho de haber nacido españoles y aparte blancos, ¿no? Ahí ya se da otro debate, otra forma de analizar esta interacción. Estamos partiendo de varios lugares para llegar a uno mismo. Entonces, mientras que Platón se convierte en el padre de los idealistas, para Aristóteles se convierte en el padre de los realistas. Y es que para los que ya leyeron a Maquiavelo y leen a Hobbes, Hobbes hace como una reconstrucción, una deconstrucción de la política de Aristóteles. Obviamente con muchos significados y significantes, teniendo en cuenta el papel que tenía la religión en ese entonces. Maquiavelo también toma mucho de Aristóteles. Y entonces ya vamos entrando a detalles. Cuando hablamos de la idea de cooperación, estamos hablando de la teoría que en las relaciones internacionales se le denomina idealista, que es una serie de compendios que tuvieron o han tenido su relevancia principalmente en los momentos donde después de la guerra se genera paz. Imagínense esto. Volvemos al punto de como individuos. Para la gente que ha boxeado o que le gusta el box, se da cuenta que hay dos tipos de boxeadores, ¿no? Que de repente son los fajadores y le entran con todo y se van en los primeros 2 o 3 rounds. El problema que nace en este deporte es que muchos de esos se funden al segundo o tercer round. Y el otro tipo de boxeador solo está esperando en todo momento. Lo está esperando, se va cubriendo y el otro va desgastándose. Imagínense los países cuando hay guerra. En esos procesos crueles de la historia del mundo, donde existen las guerras, llega un momento donde los países terminan queriendo cooperar, ¿no? Ya boxeaste, ya aventaste todo tu potencial, pero si eres estratégico,
te vas para atrás y te empiezas a cubrir, te empiezas a aguantar, empiezas a cooperar. Empiezas a cooperar con que te dan un golpe y te cubres y te mueves, ¿no? Entonces, la cooperación es un espacio natural dentro de la interacción de los países, pero ese espacio natural no es para siempre. Llega el momento donde los países vuelven a tomar nuevos bríos y vuelven a salir. Si ustedes se dan cuenta, las características de los estadios de guerra se dan cuando los países están fortalecidos, no precisamente cuando están débiles. Y tenemos, por ejemplo, un buen ejemplo, vaya la redundancia, tenemos un buen ejemplo en esta actualidad. ¿Qué está pasando después de esta crisis que conocemos como el COVID-19 o el nombre real, el coronavirus? La mayor parte de los países dejaron de cooperar o están cooperando a medias. El cerrar la frontera, más que un acto de seguridad nacional, es un acto de decir, primero nuestros intereses y después los de ustedes. Incluso países que pensamos que no llegarían a tener ese tipo de políticas, como los centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, están cerrando sus fronteras. Eso no es un tema nuevo. Ese tema viene desde el 2016, más o menos, y un poquito antes. Cuando Donald Trump empieza a hacer su campaña para ser presidente, empieza a desatar una serie de xenofobias debido a su discurso. Y es que el hegemón o el país que tiene la batuta dentro de estas relaciones internacionales tiene voz y voto, más voz que voto dentro de. El hecho de decir que a los mexicanos nos iba a hacer un muro, estaba hablando de voy a evitar a toda costa la migración, fundamentándome en la idea de seguridad nacional. Mientras Estados Unidos está pensando en su seguridad, empieza a pensar que ya el término de cooperación tiene que mutarse, tiene que tener un devenir y tomarse de otra forma. Podemos hablar en este momento de cooperación económica, a modo, obviamente, ¿no? No podemos hablar de una cooperación de vénganse todos para mi país, yo los voy a salvar de este hecatombe mundial. No, no es cierto. Sería una gran mentira. Tenemos que entender que en este momento se está viviendo una etapa donde ya no es un realismo, sino será como ni un neorrealismo, porque el neorrealismo se dio en una etapa, en la etapa de la década de los 90, cuando se agregan a nuevos actores que eran las empresas. Ahora los estados están volviendo a tener un peso preponderante y lo volvemos a ver en Estados Unidos. Estados Unidos o el presidente condicionó a muchas de sus empresas nacionales para quedarse dentro del país. Se está hablando de un estado fuerte. ¿Qué es lo que tiene que tener un estado fuerte? Pues bueno, un tipo de cambio bien, una milicia importante y bueno, población, ¿no? Que es como el capital humano que tienes dentro de. Muchos de los estados están teniendo esto, muchos de los estados ya no le platican al otro lo que están haciendo, simplemente están trabajando en sus mecanismos armamentísticos, ¿no? Los estados se están volviendo a empoderar en este momento, y de las cosas buenas que tiene el coronavirus es que podemos ver que los estados les interesan se están guiando con base a sus intereses. En un momento de crisis sistémica donde la gente tiene menos empleos,
y no es que tenga menos empleo, sino que durante todo ese proceso neoliberal, el hecho del trabajo empezó a tener una pauperización bien fuerte, ¿no? Nosotros, los que nacimos entre los 80s y 90s, y bueno, no sé, los 2000s, no nos tocó conocer el pleno empleo, ¿no? Y eso es como un mal sistémico. Nos permite ver que los estados no están haciendo su trabajo de manera adecuada. El hecho de que la gente como nosotros, quizás en algún momento, no tenga la oportunidad de jubilarse porque pues ya no tienes seguro social, ya no tienes antigüedad, pues bueno, eso se lo debemos al modelo neoliberal y a la idea de ganar, ganar, ¿no? Que se da todo en ese proceso de cooperación, donde los que ganan son unos cuantos. Cooperar para qué y ganar para quién, ¿no? Entonces, tendría que pasar como algo extraordinario, tiene que pasar algo extraordinario en este momento como para empezar a hablar de una reconstrucción de los estados. Y a nosotros la verdad es que nos convendría tener un estado fuerte. Cuando de repente se hablaba en otro tiempo de la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio y muchos de los empresarios de alto nivel, no estoy hablando ni de medianos ni de microempresarios, estoy hablando de los macroempresarios, de la élite empresarial, que es una élite político-empresarial, que son los beneficiarios directos de los diferentes procesos de cooperación. Es muy chistoso. Quizás en otra clase vamos a tomar esos elementos del neoliberalismo en México, cómo se conforma una clase diferente, una clase política empresarial muy diferente, que fueron los que ganaron. Pero mientras tanto, es importante decir que la cooperación le funcionó a algunos, no a todos. Tiene sus lados positivos, obviamente, pero esto de hablar, por ejemplo, de instituciones de gobernanza internacional como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, eh, es hablar de la Organización Mundial del Comercio, es hablar de organizaciones que han prometido a los diferentes países que si cumplen ciertos lineamientos van a llegar al primer mundo, ¿no? Es el caso del neoliberalismo, que se empieza a fundamentar desde esas organizaciones. Después el Consenso de Washington, que es como antes de entrar a los diferentes tratados para las aperturas comerciales, que sería bien interesante analizarlo cada uno a detenimiento, para ver dónde está como la jiribilla, dónde está como las cosas que, no que solo se prometieron, pero que no llegamos a concretar de manera importante. Entonces, podemos observar cómo se da este proceso dentro del sistema internacional. Pasamos a entender o a querer entender a los estados como un individuo, pasamos a querer entender esa interacción de sociedad internacional también desde la forma primaria que es la sociedad entre individuos, para pasar a los intereses de cada uno y apuntalar, por ejemplo, la idea de cooperación, la idea idealista de Platón, con la idea realista que se fundamenta en Aristóteles, Túcides, Maquiavelo y bueno, los últimos, Morgenthau allá en Estados Unidos, Kissinger, que fueron actores muy importantes, los últimos dos, dentro de la diplomacia norteamericana, y se enfocaron de hacer algo muy mixto. Les voy a decir por qué para terminar. Mientras se hablaba de cooperación afuera en el entorno de las relaciones internacionales, para adentro se hablaba de seguridad. Se hablaba de fortalecer la economía.
pero afuera se podía hablar de vamos a cooperar, vamos a crear esos mecanismos de cooperación mundial, pero adentro se hablaba todavía un poquito del estado de bienestar. Mientras a los países se les recomendaba liberar sus economías, en Estados Unidos se creaban mecanismos para tener bonos para los desempleados, ¿no? Entonces, digo, es algo mixto. Podría funcionar o quizás debería de funcionar en este tiempo en los diferentes países. Es probable, pero pues bueno, es importante ir repensando la idea de las relaciones internacionales en este momento. No solo desde los compendios occidentales, sino también